Hoy te contaré una historia fascinante, la de Jesse Livermore, uno de los operadores de acciones más espectaculares de la historia. Conocido como el Gran Oso de Wall Street o el Lobo Solitario de Wall Street, vivió profesional y personalmente toda una montaña rusa de éxitos y fracasos que son un reflejo amplificado de lo que puede vivir cualquier persona que se quiera dedicar a hacer trading. La vida de Jesse Livermore comienza lejos del oropel de Wall Street. Era hijo de un campesino, pero con gran inteligencia. Dicen que a los 3 años aprendió a leer y que, probablemente, esto es un mito de periodistas, su sección favorita era la financiera. Pero lo que sí es un hecho es que contaba con una facilidad innata para los números. Cuando su padre lo quiso sacar de la escuela para que le ayudara con las labores del campo, Jesse Livermore huyó de su casa apoyado por su madre, quien le dio un pequeño capital con el que se fue a Boston, donde encontró, debido a su facilidad con los números, trabajo como un board boy, es decir, uno de los chicos que escribía en las pizarras donde se apuntaban los precios que cambiaban en los futuros de materias primas. Estamos hablando de 1891, donde no había pizarras electrónicas. Por cierto, estas no aparecerán hasta 1970. Es ahí mismo donde, gracias a su facilidad de manejo de los números, logra identificar patrones repetitivos en los cambios de precio que le daban la clave para predecir cuándo cambiaría la tendencia de los mismos. Y tras unas semanas de estar anotando sus predicciones en una libreta, constató que no era idea propia, sino que realmente era capaz de prever los cambios de precio y se animó a poner a prueba sus habilidades con dinero real. En la década previa a el 1900 hay que recordar que había un furor de los mercados accionarios, era la novedad del momento, y esto dio pie a negocios tipo casinos, donde la gente podía especular, simplemente ir a apostar basado en las variaciones de las cotizaciones, y que eran conocidas como bucket shops. Los clientes de estos negocios para nada eran expertos financieros, ni mucho menos. Simplemente era gente que apostaba sobre esto como quien vaya apuesta por los caballos. Claro que a excepción de unos cuantos como Jesse Livermore, que sí ganaba consistentemente en estas bucket shops. Su fama fue tal que llegó a necesitar utilizar nombres falsos y disfraces para poder seguir especulando en las bucket shops hasta que de plano no lo dejaron entrar a ninguna más. A sus 23 años, luego de tener prohibida la entrada a absolutamente todas las bucket shops de Boston, entra por primera vez en Wall Street. Dicen que era tanta su ansia de operar que la misma tarde que llegó a Nueva York abrió su primer cuenta de trading con un broker y para esto ya contaba con unos $10,000. Esto, en cifras, era el equivalente al salario de un muy buen abogado durante 5 años. Tan solo en 5 días quintuplicó esta cantidad. Livermore se sintió en la cima de su vida en ese entonces. Por primera vez ya no estaba en negocios de mala muerte haciendo apuestas, sino que era un respetable trader en toda forma y vivía la buena vida. Además, había conocido y se casó con su primer amor, Nettie Jordan, a quien había conocido poco antes, aunque este tema de la felicidad amorosa no duró. Al año siguiente, en mayo de 1901, Livermore previó una caída en el mercado y como todo un plunger boy, usó todo su capital y un apalancamiento de 400-1 para ponerse en corto, es decir, apostar a que bajarían los precios. Pero como la actualización de precios, a diferencia de las bucket shops, no era lo suficientemente rápida con su broker en Wall Street, a veces recibía notificaciones de precio con más de 1 hora de rezago. Esto le hizo perder absolutamente toda su fortuna. Entonces fue con su entonces esposa para pedirle que empeñara las joyas que le había regalado, pero Nettie se negó, por lo que la relación con ella se resintió a partir de ese momento. Aunque gracias a su fama logró que uno de los inversionistas de Wall Street le prestara $2,000 para volver a iniciar. Así que con los $2,000 en mano regresó a las bucket shops, donde sabía que su técnica sí funcionaba, pero lo hizo en San Luis, donde no era conocido. Al año siguiente ya estaba en 1901, listo para volver en Wall Street y anotarse su primer éxito importante. Apostó a favor de una compañía de ferrocarriles llamada la Northern Pacific Railways y convirtió $10,000 en $500,000.
Otro éxito lo obtuvo al año siguiente, cuando en 1906, en una discusión, estando incluso de vacaciones porque no habría tenido ya mucho sentido de cuál era la dirección que tomaría el mercado, empezó a argumentar en la playa con otro vacacionista que la Union Pacific Railway debería de caer, mientras que el vacacionista con el que estaba hablando alegaba que más bien tendría que seguir subiendo su cotización. Para mostrar su convicción, apostó una fuerte cantidad contra la Union Pacific. Lo que no sabía Livermore es que al día siguiente, justo el 18 de abril de 1906, sería el gran terremoto de San Francisco, que haría destrozos en la ciudad y en las vías férreas de la Union Pacific, lo que le llevó a ganar la friolera de $250,000 simplemente por accidente. Su cadena de éxitos esta vez no terminaría ahí. Al año siguiente logró prever con éxito el pánico de 1907, ocasionado porque los bancos estaban tratando de acorralar al cobre. Perdieron así la confianza de sus clientes y comenzó lo que hoy sabemos es una corrida bancaria, es decir, los clientes desconfiados del banco van y quieren sacar su dinero al mismo tiempo. ¿Recuerda usted la historia donde JP Morgan, el legendario fundador de este banco, encierra un grupo de millonarios y de ahí no sale nadie hasta que no se creara un fondo que sirviera como prestamista de último recurso para salvar las cosas? De esto es de donde partió la idea de la Reserva Federal después. Bueno, pues todo empezó precisamente en ese pánico de 1907. Incluso el mismo JP Morgan habló personalmente con Livermore para pedirle que dejara de estar en corto en contra de los bancos, porque los estaba matando literalmente. Livermore no se negó, obviamente, admiraba mucho a JP Morgan, y esto, el ponerse ahora en largo en los bancos, además de volverle a dar ganar dinero, lo convirtió para la prensa de Estados Unidos en todo un héroe. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo y en los comentarios cuéntame qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el siguiente video.